Tal como el receptor óptimo con envolventes complejas que revisamos en la cápsula anterior, hay otro concepto que tal vez vale la pena formalizar a estas alturas o reiterar una vez más eh, sobre algo que ya hemos visto en un curso anterior, y es la pregunta sobre cuál es el receptor óptimo y en este caso el receptor de correlación M-ario, cuando la eh, modulación que se usa es M-área, cuando hay más de dos símbolos posibles. Y aquí, tal vez en forma relativamente breve y concisa, mencionar un par de ideas. La primera de ellas es que queremos considerar ahora el caso de transmisión M-área con más de dos posibles señales SI de T. Con I entonces va de 0 hasta m menos 1. Entonces, si vamos bien atrás, a la primera vez que formulamos la regla de decisión óptima, basado en una muestra, la planteamos como comparar dos densidades de probabilidad y luego de formular eso, inmediatamente después la formulamos de la forma de declarar I como el argumento I que maximiza esas dos alternativas, vale decir, indexar acá en I, indexar acá en I, y quedarse con aquella que es mayor. Y esto fue intencionalmente así, de formularlo así, con I igual 0,1, en vez de formularlo así, porque estábamos esencialmente preparando la pista para el caso M-ario. Esta formulación con declarar I igual el argumento que maximiza, fue tomando más y más forma. Luego lo utilizamos en el caso con K-muestras. Aquí introdujimos las K-muestras y fuimos a formular el criterio MAP y el criterio de máxima verosimilitud, siempre comparando dos densidades para dos casos posibles. En la práctica, cuando el sistema es M-ario, nada cambia. Simplemente son más densidades las que hay que comparar y alguna de ellas va a ser aquella que entrega la mayor probabilidad de, dado que se observó un vector de muestras R, la probabilidad que se haya transmitido SI. Ahora hay más señales SI, hay más vectores SI, por lo tanto se comparan más densidades de probabilidad, pero el criterio de decidir por el más probable SI al haberse observado R sigue siendo el mismo. Transformar esto al criterio de máxima verosimilitud sigue manteniendo exactamente la validez del criterio en el caso de Meria también, de m posibles vectores observados, dado el supuesto que se transmitió cada uno de ellos, cuál es la probabilidad de observar esa una observación que se tiene, también es un criterio de probabilidad de máxima de observar R dado alguno de los SI y por lo tanto declarar ese símbolo como el transmitido. Y esto lo podemos ir revisitando una y otra vez a través del receptor con K-muestras y finalmente a través de la formulación del receptor de correlación. Entonces,
el receptor M-ario realmente no es otra cosa que extender el receptor binario a la cantidad de ramas que sea necesario según el número M-ario para producir esta métrica y comparar luego las M métricas posibles, y aquella que sea máxima va a también ser aquella que expresa la decisión óptima en términos de escoger el I que maximiza justamente ese valor que calcula el receptor de correlación en cada una de las ramas. Anotemos un poquito esas ideas. Entonces, hasta ahora, la regla de decisión óptima ha sido acerca de escoger el más probable entre dos. I igual 0 o 1. Y en el caso M-ario, es lo mismo, solo que se escoge el más probable entre M, con I igual 0 hasta M menos 1. Vale decir, el criterio de decisión que hemos llamado I igual a argmax en I de algo sigue 100% vigente. Entonces, sin saberlo realmente, hasta ahora, por un lado, para mantener la teoría, el tratamiento de la materia enfocado a un caso binario, y de esa forma no agregar complejidad necesariamente. Por otro lado, hemos expuesto la materia en forma completamente consistente y en forma completamente ya válida también para el caso M-ario. Y así lo que voy a hacer en esta nueva hoja es simplemente copiar la arquitectura del receptor binario con envolventes complejas para completarlo y formalizar la arquitectura del receptor M-ario, reutilizando aquí varios elementos. Lo que voy a hacer, por un lado, primero voy a aquí acercar esto un poquito porque necesito el espacio. Luego voy a copiar esa rama y la voy a pegar como la rama emésima. Vamos acá el 1 transformarlo en un m-1 y el c lo transformamos de c1 a cm-1. Entonces ya tenemos todas las ramas que necesitamos. Las líneas que unen aquí, que alimentan la señal recibida, las vamos a unir de esta forma. Pego ahí y ahora voy a simplemente acomodar la posición de las dos ramas
inferiores. Ahí está. R de T lo vamos a alimentar por aquí abajo, cerca de la mitad. Vamos a agregar acá una pequeña brecha y simplemente vamos a decir que hay una interrupción ahí, ¿no es cierto? Que esto sigue para abajo, M ramas. El máximo también lo podemos estirar. Acá eliminamos eso. Este lo ponemos por aquí abajo. Y ahora hacemos una sola línea hasta ahí. La copio y la pego para cerrar la cajita. El max va por aquí abajo también. Esta salida va por ahí. Eso lo ponemos ahí. Y estas dos flechas para hacer bien. Cuidadoso. Las hacemos también un poquito más largas. Y ya está. Entonces, no es otra cosa que simplemente agregar más ramas al receptor. Cada una de ellas calcula una correlación y con eso se tiene el receptor de correlación M-ario óptimo.